Ya. Perdí ¿Puedo, la... Sí, ¿puedo está, repetir? que no sé dónde se quedaron. No, porque está siempre en la parte de conteo de células somáticas. Sí, sí. No estoy clara hasta No, dónde quedamos. sí, no, pero como resumen, importante de que Gracias. estas 150.000 células somáticas son difíciles de lograr, en general las lecherías no lo logran. La idea es que metan todas las vacas, incluyendo las vacas con mastitis. No hay forma de saber si las vacas se recuperaron o no, ¿ya? Porque en algún momento, si no las incluimos todas, nos va a quedar un hoyo de información. Y el programa o el análisis va a quedar ahí. No sabíamos si es que esta vaca estaba alta o baja, y si el próximo recuento sale alto, ¿cómo la consideramos? ¿Como una vaca que se infectó? ¿Como una vaca que se mantiene crónica? Es difícil, ¿ok? Y lo otro, como les decía, si vamos a tener esta información que es súper valiosa y que cada día cuesta más que los productores la hagan, y es culpa nuestra, porque nosotros no le damos la utilidad, tenemos el deber de poder hacer análisis de esto para tomar medidas, ¿ya? Decir dónde están mis problemas, cómo los trato, cómo los prevengo, y que no sea una situación paliativa como se ha hecho históricamente en términos de decir, este es mi grupo de células somáticas altas y lo segrego, o este es mi grupo de células somáticas altas y lo trato, ¿ya? Eso es un tema que básicamente lo que estoy haciendo es decir, por ejemplo, tengo muchas vacas con mastitis, entonces, ¿qué antibiótico voy a poner para que estas se mejoren? Eso es parte del... Pero el próximo mes voy a seguir teniendo la misma cantidad de vacas con mastitis si no lo prevengo. Esta información sirve para eso, no para mostrar cuál es mi promedio de células somáticas, ¿ya? Es mucha plata si no le damos utilidad. Ok, ese era el concepto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo definimos que una vaca está infectada o no está infectada? Y es relativamente, o hay un consenso importante, ¿ya? Hay una medida que puede ser discutible o no, pero es la mejor que tenemos hasta el momento, y se definió en las 200.000 células somáticas, ¿ya? O sea, básicamente aquí. Y lo que dice el gráfico es que aquí tenemos la población que en teoría, si nosotros hacemos un análisis de células somáticas, van a tener entre 0 células somáticas y 600.000 células somáticas, la mayoría va a estar acá, ¿ya? Y no está infectado, o sea, cuando nosotros hacemos un cultivo de esto, no hay infección, ¿ya? Y por otro lado tenemos el rebaño infectado, que son los puntitos, que también van de muchas células somáticas a incluso animales que tienen menos de 100.000. ¿Ya? Entonces tenemos este cruce de información en donde hay un punto en donde nosotros tenemos que poner la meta y tenemos que decir, vamos a poder probablemente tener falsos positivos y tener falsos negativos, ¿ya? Y el punto, el umbral, en donde se ha definido que tenemos una cantidad más o menos equitativa, ¿ya? Y aceptable de falsos positivos y de falsos negativos es alrededor de las 200.000 células somáticas, en donde el 20% de los animales que muestran bajas células somáticas son si efectivamente tienen una infección clínica, ¿ya? Y a su vez, el 20% de los animales que tienen sobre 200.000 células somáticas, o sea que nosotros vamos a definir como infectados subclínicamente, no tienen una infección real, ¿ok? Por eso se puso este margen aquí, ¿ya? ¿No es perfecto? No, es lo mejor que tenemos hoy en día, ¿ya? Entonces, por acuerdo, vamos a determinar de que 200.000 células somáticas es nuestro umbral para definir infección o no infección. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ok. Me Y adelanto un poco. profe, Dígame. no, hoy, ya que no se cumplen en la mayoría de los planteles los 150.000 células somáticas, ¿no se cambiará la norma en algún momento? ¿O la idea es mejorar como los sistemas de calidad? Es Porque si que no se... 150.000 te dice cuál es el promedio de tu rebaño.
¿ya? Eso no tiene nada que ver con este punto de corte que nosotros podemos establecer, con este umbral de decir infectado o no infectado. Eso tiene que decir, ok, si yo tengo un rebaño, ¿ya? Y todo este es mi rebaño, ¿dónde está mi promedio de células somáticas? Está aquí, está acá, está acá, ¿ya? La meta es que esté bajo 150.000. ¿Por qué? Porque si estamos bajo 150.000 significa que tenemos muchos animales no infectados y pocos animales infectados. A medida que ese número de promedio va aumentando, nosotros podemos suponer de que esta cantidad de animales infectados es cada vez mayor, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con este nivel de corte donde nosotros determinamos sobre 200.000 podemos decir que esta vaca tiene una infección subclínica y bajo 200.000 suponemos que la vaca tiene una infección o no tiene una infección subclínica. ¿Ya? No sé si era eso lo que me estabas preguntando. Sí, sí, o sea, sí quería saber respecto a qué pasaba porque ya que usted mismo dijo que la mayoría de los planteles no tienen Ujú. 150.000, que sería lo óptimo. Eh, si es que, ¿qué se hace para lograr eso? O si es que se logrará Ah, modificar eso. ok, sí, o sea, es el trabajo que ustedes debieran tener en el futuro si se dedican a esto. Claro, Y es parte de lo que vamos a hablar y parte de lo que ya hemos hablado. ¿Cómo nosotros logramos que nuestras células somáticas sean más bajas? Y ahí hay que pensar en cuáles son las razones por las cuales las células somáticas son altas, ¿ya? Y resumiéndolo rápido, para no dar toda la chachara nuevamente, la razón más importante de por cuál tenemos altas o bajas células somáticas es el nivel de infecciones intramamarias. Entonces, mientras más mastitis tengamos, ¿ya? Eh, más altas va a ser nuestras células somáticas, ¿ya? ujú, Mientras menos mastitis tenemos, más bajas son nuestras células somáticas y nuestras vacas están más sanas y producen más leche y todas las bondades que hablamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ese es el gran punto, el cómo nosotros llevamos una vaca, un rebaño que tiene un promedio de todas sus vacas que están en leche, de 300.000 células somáticas a 150.000, o sea, lo bajamos a la mitad, es previniendo infecciones intramamarias. ¿Ya? ¿Y cómo prevenimos infecciones intramamarias? En gran parte aunando lo que ustedes han estado viendo en distintas clases, teniendo un equipo de ordeña que funciona correctamente, que le hacemos las mantenciones de forma correcta, en donde la pulsación está bien, en donde el nivel de vacío está bien, en donde la calidad de nuestros pezones está correcta, eh, donde nuestro ambiente, probablemente lo más importante, nos permite tener vacas limpias, no salgan y se vayan a infectar afuera inmediatamente, en donde nuestra rutina de ordeño, que ya lo vimos, no propicie de que se generen infecciones, o sea, no ocupen una toalla para 2 o para 3 o para 4 vacas, ¿ya? Ahí tienen un efecto, saquen bien chorros, detecten mastitis. Si nosotros no hacemos eso, o sea, si nosotros tenemos una vaca con mastitis y yo le saco un chorro y sale un grumo y después salen 2 grumos más y después la leche sale limpia y yo no la separo porque yo digo que me da lata o simplemente porque creo que eso no es mastitis, esa vaca que sí tiene mastitis y si tiene una mastitis contagiosa va a dejar contaminada esa pezonera y es muy probable de que esa pezonera contaminada pueda infectar el cuarto de la próxima vaca que se vaya a poner ahí. ¿Ok? Entonces, todas estas medidas que ustedes han visto en las distintas clases, las tienen que tratar de aunar como para decir, ok, ¿cómo yo mejoro mi calidad de leche? Ah, tengo que mejorar mi ambiente, tengo que mantener mi equipo de ordeña, tengo que tener una rutina de ordeña correcta y tengo que ver cosas que quizás vamos a ver acá en términos de decir, perfecto, si yo tengo un problema de vacas crónicas, ¿cuál es eh, mi protocolo para ir eliminando estas vacas? ¿Ya? Porque lo que yo le decía, estos datos no sirven de nada si no lo utilizamos. Si yo sé que tengo una vaca que tiene las células somáticas altas en los últimos 10 recuentos, lo más probable es que sea una vaca crónica de algo. ¿Ya? Y si no hago con nada con esa vaca crónica, lo más probable es que siga infectando otras vacas. Ni siquiera sé con qué está infectada. Entonces, lo que tenemos que hacer es medidas en todos los sentidos para poder ir mejorando este punto. Hay otros puntos también que deben ver, pero este es uno de los puntos importantes. Entonces,
El nivel de células somáticas lo que indica es el nivel de infección, ¿ya?, que tenemos dentro. No son mastitis clínicas, ¿ya? Es infección. Hay muchas vacas que tienen, como les digo acá, van a tener 300.000 células somáticas y la vaca cae dentro de este grupo de no infectados. Es una vaca de células somáticas alta, no tiene una infección en curso, ¿ya? Y al revés, hay vacas que tienen 100.000 células somáticas y sí tienen cultivo bacteriano. Ojo, ¿ya? Pero sí nos permite ir viendo cuál es la dinámica, qué es lo normal, qué es lo anormal, perdón, y dónde se están infectando nuestras vacas para tomar medidas en términos de decir, ok, yo necesito mejorar, y para mejorar necesito medir para poder tomar las decisiones de dónde yo tengo que hacer cambios. Ok, cuando nosotros hablamos de células somáticas, lo más simple es, y con esto no los quiero complicar, solamente un proceso para que entiendan, porque en algún momento van a, si tienen contacto con esto, van a tener que tratar de asimilar cuáles son las diferencias entre una u otra cosa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de células somáticas, y ya estamos hablando de población no individual, ¿ya?, tenemos varias formas de contabilizarlo, ¿ya? Y normalmente uno saca un promedio, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de este promedio de aquí, ¿ya?, esto está hecho a través de un promedio de células somáticas calculado de alguna forma, ¿ya? Y estos promedios se calculan básicamente de tres formas distintas, ¿ya? Y una es simplemente una media aritmética, o sea, lo vamos a ver con un ejemplo, pero simplemente sumar las células somáticas de cada vaca y dividirla, por ejemplo, si tenemos 4 vacas, que va a ser el ejemplo más adelante, lo dividimos por 4 y nos da un promedio. Súper simple, ¿ya? El tema es que eso no es real, ¿ya? Y no es real porque no todas las vacas producen la misma cantidad de leche. Por lo tanto, hay una vaca que puede estar produciendo poquitas células somáticas y mucha leche, y no le puedo dar el mismo peso que una vaca que produce muchas células somáticas y poca leche, o al revés, y todo lo que hay entre medio, ¿ya? Para solucionar eso, existen las medias que se ajustan por pesajes individuales, ¿okay?, que las podemos ajustar por niveles de producción, lo que efectivamente nos acerca un poco más o un poco mejor a el nivel de infección o el nivel de células somáticas que debe tener un rebaño, ¿ok? Y eso es bastante más real que hacer una simple media aritmética, ¿ya? Pero tienen un problema. Cuando nosotros tratamos de entender cuál es el efecto de eso a nivel productivo, ¿ya?, y pensando mucho más allá, a nivel de costo, ¿ya?, de este nivel de infecciones, no nos sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene una distribución lineal, ¿ya? Y no vamos a entrar en el detalle de el qué significa eso y por qué lo hacemos así, ¿ya? Entonces, lo que tratamos de hacer, ¿ya?, para poder determinar cuál es el efecto en términos productivos y el efecto en términos de costo de el nivel de infección de un rebaño, es que transformamos estos resultados de células somáticas individuales, ¿ya?, a medias geométricas, ¿ok?, que son menos influenciadas por, como dice aquí, los valores que están fuera de rango o estos extremos, animales muy bajos o animales muy altos, ¿ya? Y en general nos van a dar medias que son más bajas que la aritmética. Y aquí tienen un ejemplo simple, ¿ya?, de dos de las tres cosas en realidad, ¿ya? El otro, la media geométrica no la vamos a calcular porque es bastante compleja, pero podemos ver que la media aritmética, aquí tenemos la leche, cuánto produce, son 4 vacas, una, la 89, la 4322, 567 y la 2800, ¿ya?, que cada una produce 88 libras, 100, 40 y 75, un total de 303 libras en promedio, ¿ok? Si nosotros tomamos las células somáticas de estos animales y decimos, esta produce 900, esta 20, 1200 y 190, y la sumamos, la dividimos por 4, vamos a tener una media aritmética, 578, ¿ya? Si quieren, lo pueden hacer, ¿ya? Pero es básicamente eso, súper simple, pero poco certero. ¿Cuál es el problema? Que esta vaca que produce 20, que tiene 20.000 células somáticas, produce 100 libras de leche, es la que más produce, ¿ya? Y esta vaca que tiene 1200 de células somáticas
produce solamente 40 libras de leche. Entonces, cuando yo hago 900 más 20 más 1200 más 190 y lo divido por 4, lo que estoy haciendo es darle el mismo peso a cada uno de estos animales, y en el estanque no funciona así, ¿ya? Porque este animal, a pesar de que tiene un montón de células somáticas, me está llevando poca leche al estanque, por lo tanto, en teoría, pocas células somáticas en relación a si es que estuviese produciendo 100 libras. ¿Ok? Ese es el problema con la media aritmética, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo podemos llevar a una media geométrica y decir 88 por 900, 79.200 sucesivamente, y nos da un total de células somáticas de cada uno, ¿ya? Y si nosotros agarramos el total de células somáticas que hoy día los tenemos ponderados por la cantidad de leche y lo dividimos por la cantidad de leche que producen estos animales, nos va a dar esta media ¿cómo se llama? Con los pesos, ¿ya? Que es un poco más baja que la media aritmética, de hecho, ¿ok? 4,73 en este ejemplo, ¿ya? Eso por una parte. Pero cuando nosotros lo llevamos esto a una media geométrica a través de un logaritmo, ¿ya? Esto nos dice que el promedio es de 2,53. ¿Por qué? La gran pregunta es cómo nosotros hacemos de que estos extremos, este 20 y este 1200, no nos afecten tanto. Eso es la gracia que tiene, ¿ya? ¿Cómo se calcula? No me interesa que lo entiendan, se calcula de esta forma, ¿ya? Si tenemos una célula somática de 200.000, lo dividimos por 100, nos va a dar 2, lo multiplicamos por este índice y nos va a dar un score lineal. Y ese score lineal nosotros lo podemos traducir a cierta cantidad de células somáticas, ¿ya? Es complejo, pero lo que más me interesa que ustedes entiendan es la interpretación de esto, ¿ya? ¿Por qué nos interesa pasarlo a score lineal? Es porque lo que dice acá abajo, ¿ya? Está linealmente relacionado con la pérdida en la producción de leche y consecuentemente con la pérdida económica que me produce la producción de leche, ¿ya? Lo que yo no puedo hacer con estas medias, no tengo idea cómo hacerlo, no es posible, entonces necesitamos llevarlo a un score lineal, ¿ya? Para que lo entiendan mejor, lo vamos a ver déjenme ver si es que se los puedo detallar, ¿ya? Los scores lineales se van duplicando. Nos vamos a fijar en este punto de aquí, ¿ya? Un score lineal de 0 significa 12.000 células somáticas, y si se fijan, el score lineal de 1 es de 25.000, el de 2, 50.000, siempre se va duplicando, el de 3, 100.000, y el de 4 son 200.000. Por eso siempre nosotros nos referimos o tomamos como base el score lineal de 4, que refiere a el punto o a este umbral de corte que teníamos como base para decir esta es infección subclínica y esta no es infección subclínica, teniendo en cuenta que esto no es perfecto, ¿ok? Entonces tengan en cuenta que el score lineal de 4 es 200.000 células somáticas, ¿ya? ¿Por qué nos interesa? Y ahora gráficamente ya lo saben, ya se los mencioné, porque nos permite ver cuál es la pérdida en producción de leche, ¿ya? Si nosotros lo hacemos si no lo hacemos con score lineal, nos salen curvas de este punto, ¿ah? De esta forma, en donde no es fácil decir, ok, cuánta leche yo estoy perdiendo, ¿ya? Al hacerlo a través de un score lineal, nos permite tener una línea de pérdida en la cantidad de leche a medida que vamos pasando las células somáticas. Tenemos exactamente la misma escala, ¿ya? Está un poco corrido en realidad, el 200.000 debiera estar acá. Pero bueno, no importa. Lo importante es que cuando nosotros no ocupamos score lineal, no tenemos lineales, ¿ya? Por lo tanto, la pérdida en la cantidad de células de leche que estamos generando por tener 200.000 células somáticas o 300.000 células somáticas o lo que sea, no es fácil calcularla, a diferencia de cuando lo hacemos a través de un score lineal que nos permite calcular de forma más exacta, ¿ok? Y a mi juicio nos permite tener en cuenta de una mejor forma cuál es la dinámica de las infecciones, ¿ya? De una lechería. Lo vamos a ver por qué. ¿Ok?
Bueno, y aquí tienen una curva más o menos de cómo se debiera ir perdiendo leche, ¿ya? Aquí tenemos las células somáticas, aquí tenemos el score lineal, ya dijimos que 25 duplicando, ¿ya? Entonces para un score lineal de 4, nosotros esperaríamos que en lactancias 1 tendríamos una pérdida de 180 kilos por lactancia, ¿ya? Y a medida que vamos aumentando, ¿ya? Vamos teniendo una cantidad mayor de pérdida de kilos de leche por lactancia. Y esto es lo que no podemos hacer cuando no utilizamos score lineal, ¿ok? Pero no me interesa el concepto, me interesa que lo entiendan de por qué se hace, y me interesa que entiendan lo que vamos a ver un poco más adelante. No me interesa que entiendan cómo se calcula, porque es bastante complejo y ni yo lo sé calcular, pero que me lleguen los datos. Así que ese es un poco el cuento, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo, ¿ya? Tenemos 3 vacas, ¿ya? Y tenemos 3 vacas que tienen distintos recuentos de células somáticas, ¿ya? Para hacerlo fácil, tenemos una vaca que tiene un recuento de células somáticas en todas estas recuentos de 200.000. Todos los meses tiene 200.000 células somáticas, lo que equivale a un score lineal de 4, ¿ya? Su promedio son 200.000 células somáticas, y su score lineal es de 4, obviamente. Tiene siempre el mismo número. Tenemos una vaca 2, ¿ya? Una vaca 2 que tiene menos células somáticas que la vaca 1, salvo en un episodio, ¿ya? Pongamos que tuvo mastitis clínica, ¿ya? Y tuvo un episodio de 1.000.000 de células somáticas, ¿ya? Y eso me llevó el score lineal a 6,5. Cuando yo miro su resultado en términos del promedio, este promedia los mismos 200.000 células somáticas que acá. 200.000, 200.000. ¿Ya? Pero en términos de score lineal, esta vaca tiene más células somáticas que estas de acá. ¿Ok? Aquí quiero ir yo, que efectivamente esta vaca, si nosotros tuviésemos que elegir con cuál quedarse, yo me tendría que quedar con esta vaca, a pesar que su promedio aritmético de células somáticas es igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una vaca que consistentemente tiene mejores células somáticas, y salvo por un episodio. ¿Ya? Y es la diferencia, y es la gran diferencia, el por qué los scores lineales nos reflejan de mejor forma el cómo se comporta una vaca o cómo se comporta una población. ¿Ya? Tenemos que aquí el score lineal es de 4, ¿ya? Y que tenemos aquí un score lineal de 3,4. ¿Ya? Aquí tenemos el mismo dato, aquí tenemos un dato distinto, y que nos está reflejando que esta vaca se comporta mejor que esta otra en general. Y es así, ¿ya? Tenemos células somáticas que en la mayoría de los meses son mucho más bajas, ¿ya? Veamos la vaca número 3. Tenemos una vaca, ¿ya? Que tiene 132 células somáticas todos los meses, por lo tanto su promedio aritmético es 132. Mejor que este, ¿ya? Pero cuando lo llevamos a un score lineal, ese 132 se transforma en 3,4. Por lo tanto, esta vaca es exactamente igual que esta vaca. Si yo tuviese que elegir en cualquiera de las dos, o cualquiera de las tres, tendría que elegir la vaca 2 o la vaca 3 por sobre la vaca 1, y no debiera tener influencia entre elegir entre la vaca 2 y la vaca 3, a pesar de que su promedio aritmético sea mayor. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos lo voy a explicar. Sí, claro. Claro. Cuando nosotros solamente ocupamos promedios geométricos, perdón, cuando ocupamos promedios aritméticos, digamos que solamente vamos a ocupar promedios aritméticos, ¿ya? Estos promedios aritméticos les cuesta reflejar ciertas cosas, ¿ya? O son muy influenciables por valores extremos, ¿ya? Entonces aquí tenemos el ejemplo de la vaca 1, en donde es una vaca súper pareja, ¿ya? Tiene 200.000 células somáticas, 200.000 células somáticas correspondían a un score 4, 200.000, score 4, ¿ya? Y este es 4.1 tiene 2.14, 4.2, 2.30, ¿ya? 200.000 células somáticas son un score lineal de 4, ¿perfecto?
Entonces, si nosotros tomamos un promedio aritmético, esto me dice que esta vaca tiene un promedio desde enero hasta octubre de 200.000 células somáticas. Una buena vaca, ¿ya? Con un logaritmo de 4, porque todos sus promedios son de 4. Ahora tenemos una vaca, ¿ya?, que de enero a octubre tiene 100.000 células somáticas, o sea, la mitad que está, salvo en un evento particular, ¿ya?, que es este de aquí, en junio, donde tuvo 1.100.000 células somáticas. Ese evento en particular hace, en un solo mes, ¿ya?, hace que el promedio aritmético de esto salte, en vez de ser 100.000, a 200.000. O sea, prácticamente se duplica en relación al resto de los meses, por un solo mes en donde tuvo una alta cantidad de células somáticas, ¿ya? Si eso nosotros lo llevamos a un score lineal, ¿ya?, tenemos 100.000 células somáticas. Si vuelvo a la tabla de atrás, vemos que 100.000 células somáticas es un score 3, ¿ya? Y que en este mes, en donde tuvo una alta cantidad de células somáticas, su score es 6,5, ¿ya? Cuando yo hago el cálculo aritmético de esto, el promedio me da 200.000 células somáticas, a pesar de que esta vaca tuvo la mitad de las células somáticas en prácticamente todos los meses en relación a esta otra vaca, ¿ya? Pero este score lineal, aritmético de células somáticas me dice que las vacas son igual de buenas, ¿ya? Ahora, cuando nosotros miramos el score lineal, ¿ya?, que tiende a ser menos afectado por los valores extremos, ¿ya?, tenemos que no es igual. Me dice que esta es 4, me dice que esta es 3,4. Entonces, si yo tuviese que decidir, ¿ya?, y tuviese una lechería donde solamente pudiese tener una sola vaca, este promedio aritmético no me dice con cuál quedarme, ¿ya? Pero este promedio lineal convertido a score lineal me dice que esta vaca es mejor que esta otra. ¿Por qué? Porque consistentemente es mejor y solamente tuvo un efecto de un mes, que es un extremo, ¿ya?, alto, ¿ya? Entonces, el score lineal refleja mejor qué es lo que pasa en el promedio o en todos los meses con esta vaca en particular, a diferencia de qué es lo que pasa con esta otra vaca. A pesar de que el promedio aritmético es el mismo, 200.000, mi score lineal me dice que esta vaca se comporta mejor, ¿ya? ¿Y qué es el reflejo? Si ustedes se fijan, son 200.000 células somáticas, 100.000, la mitad, 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 salvo en una sola ocasión, ¿ya? Entonces, cuando yo lo hago a través de promedio aritmético, no me va a reflejar exactamente la realidad de esta lechería, de esta vaca, ¿ya? Después le voy a mostrar una lámina que es lo que dice la lechería. Si yo comparo la vaca 2 con la vaca 3, su promedio de células somáticas es más bajo, ¿ya?, pero su score lineal es el mismo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nuevamente, esta vaca efectivamente tiene un score lineal exactamente igual, un promedio aritmético más bajo, pero simplemente nosotros estamos haciéndolo un análisis que, si lo miramos aquí, solamente por el score aritmético, nos diría quédese con esta vaca. Es mucho mejor que esta otra, ¿ya? Porque su promedio es 132 y el de esta vaca es de 200. ¿Ok? Pero cuando lo miramos a través del score lineal, que nuevamente tiende a disminuir el efecto que tiene esta única observación alta, nos dice que estas vacas, en términos de calidad de leche, son iguales. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto que tiene el comparar score aritmético con score lineal. No quiero que se mareen tanto, ¿ya? Pero tengan en cuenta de que la mejor forma de analizar el cómo se comporta una vaca y sobre todo un rebaño es a través de score lineal que disminuyen el efecto de los extremos, ¿ya? No nos castigan tanto a esta vaca, ¿ya? Y no nos aplaude tanto a esta otra vaca, que si bien es buena, es menos buena en la mayoría de los meses que esta otra. ¿Ok? Veámoslo en términos de lo que pasa con un rebaño, a ver si lo pueden entender mejor. Nosotros, esto es un rebaño real, ¿ya? Tenemos esta lechería en donde
su promedio de células somáticas es de 370, perdón, es de 180.000, ¿ya? Y que tenemos un score lineal de 2,3, ¿ya? Para el grupo de primer parto. El grupo de segundo parto, miren, tienen 10 puntos solamente de diferencia en el promedio de células somáticas, pero su promedio de lineal es un poquito más alto. Yo esperaría que fuese casi igual, es un poquito más alto. Entonces, ¿qué es lo que puedo inferir yo? Es que a pesar de que efectivamente los promedios son similares, ¿ya? En este grupo tenemos más vacas infectadas que en este de acá. Y este número lo refleja, ¿ya? Y por otro lado tenemos una lechería en donde, perdón, un tercer rebaño, una tercera lactancia y más, en donde su promedio de células somáticas es muy alto, ¿ya? 7,98, fíjense, 7,98. Pero su score de células somáticas no alcanza a estar en el 4. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un promedio aritmético de 798, pero tengo un promedio de lineal que no alcanza las 200.000. ¿Qué es lo que me dice eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué pasa eso? Si el promedio 4, ¿se recuerdan? Es 200.000. ¿Por qué tenemos esa diferencia? Ok. Esa diferencia está porque, acuérdense, los promedios aritméticos son muy afectados por los extremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Que aquí tenemos un montón de células somáticas, ¿ya? Pero cuando yo lo veo a través del score lineal, y mi score lineal me dice de que el promedio es escasamente por debajo del 4 o escasamente alrededor de los 200.000, y mi promedio aritmético es casi 800.000, lo que me está indicando esto es que efectivamente hay un promedio aritmético de 800.000, pero que esas 800.000 están determinadas por un grupo muy pequeño de vacas que tienen una gran cantidad de células somáticas, ¿ya? Pero al mirar este 3,9 me dice que hay un gran número de vacas que efectivamente están dentro de los rangos normales, ¿ya? Si yo miro solamente este lado de acá, yo diría, ay, este grupo está la embarrada. Todas las vacas están infectadas. Hay muchas vacas crónicas, ¿ya? Eso es lo que me indica este promedio aritmético. Cuando yo mido este score lineal, perdón, lo que me dice es, efectivamente es un grupo alto, ¿ya? Pero no hay tantas vacas infectadas. Son algunas vacas, algunas pocas vacas, ¿ya? Pero que tienen una gran cantidad de células somáticas y eso hace que se me desvíe demasiado este número de acá. ¿Se entiende un poco más ahora? Sí, profe. Ok. ¿Se entendió con el ejemplo? ¿Se entendió mucho mejor? Sí, Gracias. es un efecto, no es tan fácil de entender, pero es importante que lo entiendan para el futuro, porque si ustedes se van a dedicar a esto y lo hacen en base a promedios aritméticos, van a tomar malas decisiones, ¿ya? O sea, aquí yo pensaría que están las cosas en esta lechería, y la verdad es que no están así. Imagínense, es una lechería que en promedio tiene 379.000 células somáticas, ¿ya? Y nuestro promedio es 150.000. Chuta, diría yo. Están las cosas. Aquí vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que eliminar la mitad de las vacas. Y la verdad es que el promedio en score lineal es 2,9. ¿Es alto? Sí, pero no es tan alto, ¿ya? Yo esperaría que este fuese alrededor de 2, este en 2,5 me acomoda, ¿ya? Y este está un poco disparado, ¿ya? Yo esperaría que estuviese alrededor del 3, ¿ya? El promedio es de 3, está un poco alto, yo esperaría que fuese 2,5, ¿ya? ¿Tenemos un montón de células somáticas? Sí, pero esto me indica que a pesar de que el promedio de score lineal está un poco alto, me indica de que al no estar disparado también, me indica que no son tantas las vacas las que están aportando una gran cantidad de células somáticas, ¿ya? Y obviamente esto después uno lo empieza a ver con las dinámicas de rebaño, ¿ya? Que son lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Se las voy a mencionar
porque las van a topar. Hay algunas cosas que son muy americanas que nosotros no medimos acá, hay otras cosas que sí, que nos interesan. Así que más que nada son para mencionarlas para que lo entiendan de que en algún momento son medidas que se utilizan en algún momento. ¿Ok? Entonces, perdón. ¿Cómo utilizamos los recuentos individuales? Y eso es lo importante, como les decía, no sirve de nada que nos lleguen los recuentos y los archivemos o los guardemos en papeles bonitos o los metamos dentro de un programa y que ahí almacenado un número. O sea, tenemos que hacer algo con ese número. ¿Ok? ¿Y qué es lo que deberíamos tratar de hacer? Ver cuáles son las prevalencias de infección, ver cuáles son las tasas de nuevas infecciones, ¿ya? Y después ya tenemos otras cosas, proporción de prevalencia que son nuevas infecciones, proporción de nuevas infecciones en vacas o vacas frescas o vacas de primer parto, ¿ya? Que son cosas interesantes de ir viendo para ver dónde tengo que ir a hacer mi prevención, ¿ya? Es distinto si mis vacas se me enferman en la mitad de la lactancia o si se me están enfermando al inicio de la lactancia, ¿ya? Etcétera, ¿ok? Y aquí esto es lo que podemos ver en realidad a grandes rasgos, ¿ya? Rebaño, cómo se mueve el rebaño infectado. Y aquí tenemos un rebaño que en general no es un rebaño muy limpio, ¿ya? Yo esperaría que ojalá estuviesen al menos sobre el 80% de las rayas verdes. Eso significa el rebaño no infectado. Si yo agarro este es un control en particular, por ejemplo, julio 13, ¿ya? Y teníamos de que del 100% de los animales, alrededor del 20, pongámosle 25, un poco más, pero dejémoslo 25%, tenían infección, que son la raya, la parte roja, y que el resto estaba limpio, ¿ya? Yo esperaría que esta parte verde ojalá estuviese aquí cercana al 90 o entre el 80 y el 90, vemos que prácticamente no llegan en este rebaño, ¿ya? Y que evidentemente tenemos algunas situaciones que se van moviendo mes a mes, pero que de cierta forma también hay una pequeña tendencia. Vemos que de alguna forma esto tenía una tendencia al alza, se mantuvo y llegó hasta alrededor del 80%, se mantuvo más o menos cercano ahí hasta más o menos esta fecha, y después, si nosotros tiramos una línea de tendencia, deberíamos ver una tendencia relativamente a la baja a partir del mayo del 2014 hacia finales, ¿ya? Y esto también nos indica el término de decir, ok, podemos ver situaciones estacionales, o podemos ver situaciones de ambiente, o podemos ver algo que hayamos hecho y que nos permita ir diciendo, perfecto, ¿por qué hoy en día tenemos un rebaño que cada día ha ido en desmedro de su situación sanitaria, ¿ya? Y nos podemos tratar de decir, bueno, ¿qué hicimos acá? Ah, mira, ¿sabes qué pasó esto? Perfecto, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. ¿Ok? Cambiamos de dipping, o cambiamos las pezoneras, o cambiamos ordeñadores, o cambiamos la rutina de ordeño, no sé. ¿Ok? Tuvimos problemas con las camas, todo eso, toda esta información sirve como para ir mirando hacia atrás y diciendo qué es lo que pasó, qué es lo que cambió o qué es lo que tengo que cambiar, ¿ya? Para tomar medidas correctivas y que esto vuelva a subir, ¿ok? ¿Qué otras cosas se ven? Vacas crónicamente infectadas, y aquí vemos un rebaño, por ejemplo, en donde la cantidad de vacas crónicas, que son la línea roja, las barras rojas, ha ido aumentando control tras control, ¿ya? Y esto me indica de que cada vez hay vacas que se infectan de forma crónica y no logran recuperar, o sea, que en un control presentan sobre 200.000 células somáticas y en el siguiente siguen presentando sobre 200.000 células somáticas y el siguiente también células somáticas y así sucesivamente, ¿ya? Entonces el porcentaje del rebaño de vacas, por ejemplo, que van presentando sobre 200.000 células somáticas consistentemente en este gráfico ha ido aumentando y ahí tenemos un problema, ¿ya? Ok, tenemos muchas vacas crónicas. ¿Por qué tenemos tantas vacas crónicas? Y nuevamente empezar a recopilar información de ver qué es lo que cambiamos, qué es lo que se puede cambiar, qué es lo que podemos hacer, ¿ya? Siempre pensando en tomar medidas preventivas, ¿ya? Pues las medidas paliativas o curativas, en este sentido, y voy a ser un poco categórico, no sirven. O sea, a mí no me sirve ponerle un antibiótico a una vaca que tiene sobre 200.000 células somáticas, porque estamos hablando en general de mastitis subclínica, ¿ya? Ustedes no toman antibióticos cuando están resfriados, ¿ya? Toman antibióticos cuando tienen neumonía, no cuando están resfriados,
están resfriados, se tomarán un paracetamol, algo para la congestión nasal, pero a nadie le receta un antibiótico, ¿ya? Disculpen la comparación, puede ser un poco burda, pero es súper gráfica para mí. O sea, termino de decir qué es lo que yo debiera tratar para disminuir también el uso de antibióticos. Se lo van a encontrar. Hay gente que trata vacas por cuántas células somáticas altas tienen. Si lo van a hacer, yo al menos esperaría de que le hicieran un cultivo a esas vacas y que ese cultivo me dijera que tiene algo, porque si sale negativo, estoy poniendo, es caro, aumento la resistencia bacteriana y la verdad es que los estudios dicen que tiene una efectividad, no voy a decir nula, pobre. ¿Ya? Ok, riesgos de nuevas infecciones, ¿ya? Y aquí vemos que en parte las crónicas han ido aumentando porque hemos tenido cada vez más nuevas infecciones, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con los partos? También nos permite decir que a partir de más o menos esta fecha, la cantidad de vacas infectadas al primer control, eso es lo que se refiere con esto del tema del parto, ha ido aumentando, ¿ya? Vacas que a su primer control ya tienen sobre 200.000 células somáticas. Y esto nos permite ir tomando decisiones, es decir, oye, tengo más nuevas infecciones, y además tengo más nuevas infecciones al inicio del parto. Revisemos nuestra terapia de secado, revisemos el antibiótico, revisemos si lo estamos poniendo bien, revisemos qué es lo que está pasando en el corral de pre y postparto, revisar y tomar decisiones en relación a eso, ¿ya? Para eso sirven los datos, ¿ya? Hay un montón de tablas que ustedes pueden ver, y aquí lo que quiere decir son vacas que, por ejemplo, en este control sobre 4 y bajo 4, sobre 200.000, bajo 200.000, y en el control previo, y ahí uno puede ir haciendo relaciones, ¿ya? Para que lo vean de forma simple, ¿ya? Vacas que estaban bajo 200.000 en el control anterior, y vacas que hoy en día, esas mismas vacas están por sobre 200.000. Entonces estas serían nuevas infecciones, ¿ya? 39 vacas, un 14%, ¿ya? No están así, un 14% de este grupo, ¿ya? No los voy a marear con esto, pero así se leen estos cuadros, ¿ya? Y por ejemplo, las vacas crónicas vendrían siendo estas de acá, ¿ya? Vacas que estaban sobre 200.000 el control anterior, y vacas que se mantienen sobre 200.000 este mismo control, ¿ya? Este grupo de acá, 84 animales. ¿Ok? Que lo podemos ir tratando de desglosar por lactancia y ver qué es lo que pasa. Si esta fuese la misma lechería, la verdad es que no me acuerdo, ¿ya? Yo podría asumir de que las vacas de primer parto no son el problema, porque no han aumentado sus vacas crónicas, porque no han aumentado sus niveles de infección, y a pesar de que tienen alto y bajo en sus vacas de en su primer control, tampoco se ve una tendencia a la alza o a la baja, ¿ya? Y podríamos asumir de que si este fuese la misma lechería, como les digo, no me acuerdo, tenemos, ¿cómo se llama?, un aumento en la cantidad de vacas crónicas, y que en este último mes hemos tenido un aumento en las nuevas infecciones, ¿ya? Para eso sirve, hay que tratar de desglosar, tratar de comparar qué es lo que pasaba con el secado versus el primer test. Eso nos dice más o menos a grandes rasgos, en conjunto con estas nuevas infecciones que les mostraba acá, la línea naranja, qué es lo que pasa con nuestra terapia de secado y qué es lo que pasa en nuestro posparto. O sea, estas vacas que se secaron altas, ¿qué porcentaje las logramos recuperar? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, 134 vacas que tenían un secado sobre score 4, ¿ya? O sobre 200.000 células somáticas. De esas 134, nosotros logramos, a través de esta terapia de secado, ¿ya? Y todo lo que incluye ese periodo de descanso, de que 104 se recuperaran, ¿ya? Entonces, nuestro nivel o nuestra eficiencia o nuestra recuperación de vaca vendría siendo 104 de 134, ¿ya? Al revés, podemos ver cuántas de nuestras vacas que se secaron bajas parieron con alto score, ¿ya? Y tenemos 29. ¿Ya? Y así podemos ir estableciendo ciertas dinámicas e ir viendo si nuestras terapias están funcionando, cómo está pasando este periodo de transición, se nos están infectando más vacas de las que... Imagínense que nosotros tuviésemos este número al revés, ¿ya? Y en vez de recuperar 104 vacas, se nos infectaran 104 vacas y recuperáramos solamente 29. Sería un desastre. O sea, significa que nuestra
periodo de secado y todo lo que incumbe hasta el primer control de células somáticas es un problema y nos permite tomar medidas. Es decir, ok, aquí yo tengo un problema, aquí yo tengo que ir a atacar, aquí yo tengo que ir a investigar qué es lo que está pasando y aquí es donde yo tengo que tomar medidas. ¿Ok? Infecciones al primer control, nuevamente, 18%, un poco alto, deberían estar bajo el 10%. Y aquí tienen claves o metas que ustedes debieran manejar, ¿ya? O cuando nosotros tratamos de interpretar toda esta información que viene a través del control lechero, nosotros deberíamos tratar de decir, ok, perfecto, ¿qué es lo que pasa con los riesgos? Nosotros nos deberíamos mantener en este rango. ¿Estamos por sobre? Sí. ¿Y cuando empezamos? Siempre estamos altos. No, últimamente hemos empezado a subir. Ok, veamos qué es lo que pasa, ¿ya? Infecciones crónicas. ¿Qué porcentaje de las vacas debieran lograr curarse? O sea, que tuvieran un control sobre 200.000 el control anterior y que en este último control aparecen por fin por debajo de los 200.000. ¿Qué porcentaje de las vacas debieran aceptar de que tengan un primer control sobre 200.000? ¿Ya? En promedio un 15%, las vacas de más lactancia un poco más altas, las vacas de primer parto esperamos menos. ¿Qué porcentaje del rebaño debiéramos mantener sano? Que era la primera lámina que veíamos, ¿ya? Esta de aquí, por ejemplo. Esta, ¿ya? Entonces que yo le decía que estábamos un poco bajo, efectivamente estamos un poco bajo. No llegan a estar sobre, 200, sobre el 80%, y aquí una meta mínima te dice que deberán estar al menos en el 85%. ¿Ok? Y porcentajes de casos clínicos en vacas al mes un 2%. Eso implica yo agarro un mes en particular y digo cuántos casos de mastitis o cuántas vacas, cuántos casos de mastitis tuve en el mes. ¿Ya? Si tengo 1000 vacas y tuve 20 casos, estoy en el 2%. Si tengo 1000 vacas y tuve, no sé, 100 casos, estoy en 1000 vacas, sí, claro. Entonces, esto es lo que, este punto en particular es difícil de ¿cómo se llama?, de llevar a cabo. Es uno de los grandes problemas que tenemos en este país y en donde efectivamente, y que explican en buena parte por qué yo les decía que no llegábamos a ese promedio de 150.000 células somáticas por rebaño, ¿ya? No llegamos porque simplemente el nivel de infección es mucho más alto. Cuando nosotros lo medimos, las lecherías que se mantienen más o menos bien tienen alrededor de un 7%. ¿Ya? Y hay lecherías en donde tienen un porcentaje de 10, 15, 13% de casos mensuales. ¿Ya? Es un montón. Hay un tema ahí de manejo y fuertemente ambiental también. Una de las cosas que nos hace falta como industria lechera es lograr tener un mejor confort para los animales y mejores condiciones ambientales para disminuir los casos de mastitis clínica. ¿Ya? Un 2% y te lo miran y te dicen, no, eso no existe. Sí, existe. Lo que pasa es que hay que manejarlo bien. Es una meta exigente, sí, ¿ya? Pero es la única forma para, incluso aquí te dice para mantener recuentos de células somáticas bajo 200.000, ni siquiera estamos aumentando las 150.000. Y aquí esto nos permite ir desglosando y decir, ok, ¿dónde está mi problema? Yo sé que tengo un 7% de incidencia, pero ¿dónde se me infectan las vacas? ¿Ya? Se me infectan las vacas de segundo parto, las de primero, ¿ya? No las logro curar, es una combinación de todos, tengo muchas vacas crónicas. ¿Qué es lo que hay? ¿Ya? Para eso sirven los números. ¿Ok? Voy a mirar la hora. Para terminar, vamos a ver esto ay, ¿qué pasó? Voy a buscar la foto. Vamos a ver lo del California Mastitis Test antes de hacer un recreo. A ver si es que... Tenemos media hora más de clases.
Ah, perfecto. Entonces Así- vamos a avanzar. Ya, ¿Es yo corta creo la clase en que la tarde? se hace corto la tarde, sí. Y así que yo creo que no hacemos recreo. Eh, pues solamente para que tengan en cuenta, esto lo vamos a ver súper rápido, lo que hablaba California Maastricht es un test en terreno, aproxima la cantidad de células somáticas por cuarto, ¿ya? Funciona a través de un detergente aniónico y que reacciona con el ADN generando un gel, ¿ya? Entonces uno saca la muestra de leche, la une con el reactivo y debiera quedar esto, ¿ya? Se distribuye em, en rangos y dependiendo de cuán gelatinoso quede, uno le puede dar, es un test también subjetivo, o sea, lo que yo digo que es 3, para ti puede ser 2, para otra persona puede ser 4, ¿ya? Pero trata de dar un poco de, de aproximar este tema. No sé qué le pasa a la presentación, que ahí sí. ¿Ok? ¿Cuál es el problema entre eso? Es que si nosotros vemos las trazas a los grados 1 y los llevamos a una medición de células somáticas real, esto se mueve entre 400.000 y 800.000. O sea, es muy probable que tengamos falsos negativos. Por decir, no, estos grados 1 está normal, hay vacas que pueden tener una gran cantidad de células somáticas en ese periodo, ¿ya? Hay mucha gente que lo ocupa para decidir cómo vienen las vacas después del parto, ¿ya? Y la verdad es que no es una buena, no solamente por los datos que yo le decía antes, que es relativamente subjetivo y porque es poco sensible en realidad, sino también porque cuando nosotros, o sea, han hecho las, la categorización, ¿ya? Y aquí tenemos los días en leche y tenemos rangos 0, 1 sobre 2 de la reacción del CMT, vemos de que hay una cantidad variable y se cultivaron estas muestras de leche, ¿ya? Una cantidad variable de resultados, pero que en general los no crecimientos siguen siendo los mayoritarios. Entonces, en general, no tiene buena exactitud como para decir si una vaca después del parto está infectada o no, ¿ya? De hecho, los recuentos de células somáticas después del parto tienden a ser altos. Y aquí tenemos los días después del parto, vemos las células somáticas aquí, vacas con 725, 591, etcétera, etcétera, en general relativamente altos, ¿ya? Los CMT positivos, relativamente altos, sobre todo al principio, ¿ya? Pero cuando nosotros hacemos los cultivos, sale una cantidad muy baja de vacas positivas al cultivo. Eso implica que las células somáticas al inicio de la lactancia no son las más adecuadas, ¿ya? Entonces, en general, la recomendación es no hacer mucho caso a los resultados de células somáticas muy cercanos al parto, antes del día 7, 5, no tienen mucho asociación, ¿ya? Que lo otro que se hace, el recuento de estanque, o sea, es sacar una muestra de estanque y ver cuál es la cantidad de células somáticas, ¿ya? Va a estar altamente relacionado con el promedio individual de células somáticas de todo el grupo de animales que se van al estanque, ¿ya? En las lecherías pequeñas, obviamente va a ser igual o muy cercano al promedio del rebaño, ¿ya? Y son muy cercanas a las medias aritméticas, entonces vamos a tener este efecto de que recuentos altos influencian muy para arriba los números, ¿ya? Nos permite a través de esta fórmula determinar cuál es la prevalencia de cuartos infectados, y es una fórmula bastante simple, ¿ya? Esto 3,3 multiplicado por el recuento que salga de acá, dividido en 100.000, ¿ya? Más 42. Entonces, un ejemplo aquí tiene, si una lechería tiene 300.000 células somáticas, es 3,3 de esos 300.000 dividido en 100.000, o sea, 3 más 42 nos da un 10,42%. Entonces nosotros para una lechería de 300.000 células somáticas podríamos deducir que tienen un 10,42% de cuartos infectados, y así sucesivamente. Por ejemplo, para esta lechería de 750.000 células somáticas, el procedimiento es el mismo, y nos da que alrededor del 25% de los cuartos debieran estar infectados, o sea, sobre 200.000 células somáticas, ¿ya? ¿Por qué es importante este recuento del estanque? Porque nos sirve como una visión global, ¿ya?, de cuál es el estado del rebaño, y por qué hay límites de recuentos que ponen los países, ¿ya?
y son variados dependiendo de los países. En Estados Unidos bastante amplio el margen, y hay otros países que son bastante más exclusivos o exquisitos, o plantas que son mucho más exquisitas acá en Chile, ¿ya? Esta es un recuento, perdón, una plantilla de bonificación de bastante antigua, no sé si habrá cambiado últimamente, pero sirve como ejemplo. Entonces, en el caso de Soprol, en ese momento, todos los recuentos que estuviesen bajo 350.000 tenían una bonificación de un 10% en relación al precio base, y así sucesivamente, y cuando uno pasaba a las 500.000, perdía ya a un menos 8%, entonces habían castigos, ¿ya? Eso es importante en términos de la producción de leche, ¿ya? ¿Por qué le importa esto a las plantas lecheras? Es porque a medida que mayor célula somática encontramos, también tenemos un mayor degradación de los nutrientes, y en este caso aquí tienen un estudio de que tienen un efecto en términos de aumentar la cantidad de proteólisis o la rapidez en que se degradan las proteínas de la leche. ¿Ok? ¿Por qué tenemos causas de altos recuentos de células somáticas? Porque tenemos una mala rutina de ordeña. Súper simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos ordeñar vacas con mastitis, que es lo que yo les decía. A veces los ordeñadores dejan pasar algunas vacas porque ellos consideran que no hay mucha mastitis o tienen un mal procedimiento y no están mirando los chorros que están sacando, ¿ya? Porque hay un alto número de vacas con infecciones subclínicas, y eso genera que obviamente los recuentos sean interrupciones en la rutina de ordeña que hacen que, interrupciones dentro de la rutina de ordeña que hagan que efectivamente aumentan las infecciones, mezclas de leche con estanques con mastitis, etcétera, a grandes rasgos, ¿ya? Ahora, nuevamente, las causas más importantes aquí tienen que ver con un alto número de vacas subclínicas o ordeñas de vacas con mastitis, ¿ya? Eso. ¿Qué es lo que genera estos recuentos altos? Las infecciones intramamarias. Y las infecciones intramamarias en algún momento tienen que pasar por un grado de mastitis, ¿ya? ¿Y qué significa mastitis? En la inflamación de la ubre, caracterizada por repentinos signos visibles de anormalidad en la leche, ¿ya? Entonces la leche es leche, y debiera ser, como ustedes la ven al momento de consumirla, ¿ya? O en una vaca normal, y cualquier vaca que no tenga la leche de esa forma, ya que tenga medio grumo, o que tenga la leche un poquito aguachenta, o que tenga la leche levemente gelatinosa, nosotros tenemos que al menos separarla para decir, esta vaca es sospechosa, y que el encargado ojalá defina si es que tiene mastitis o no tiene mastitis, si la tiene que tratar o no. ¿Ok? Obviamente las mastitis crónicas son las que se mantienen en el tiempo, ¿ya? Y como definición se define como vacas sobre 500.000 células somáticas con aislamiento de organismos patógenos, ¿ya? Ahora, lo que a nosotros nos sirve, la definición de campo, son vacas con cualquier grado de inflamación en la ubre y con la leche alterada, ¿ok? Esto lo vamos a pasar, van a estar ahí para que ustedes vean. Estas son cosas que ustedes pueden ir viendo: porcentaje de los rebaños infectados, la tasa de cuartos por 100 vacas, o la incidencia, tazos de vacas. Son cosas que ustedes pueden ir mirando y que pueden irles sirviendo como para decir cómo va la dinámica de las infecciones, ¿ya? ¿Qué es lo importante, ¿ya? Aquí, cuando nosotros vemos qué es lo que pasa con las mastitis, ¿ya? Tenemos que relacionarlo a cómo se mueve la dinámica del rebaño, ¿ya? Y a grandes rasgos tenemos dos grupos importantes de vacas, de patógenos, ¿ya? Los patógenos contagiosos y los patógenos ambientales, ¿ya? Y a grandes rasgos, ¿ya? También se comportan de esta forma, ¿ya? Los patógenos contagiosos no afectan a una gran cantidad del rebaño, una baja cantidad del rebaño, de hecho, y unos patógenos ambientales en general tienden a afectar a una gran cantidad del rebaño, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en el ambiente diseminados por todos lados, ¿ya? Y los patógenos contagiosos se pasan de vaca a vaca. Entonces, si nosotros tenemos una buena rutina de ordeño, no debiera ser tan frecuente, ¿ok? La cantidad de casos que debiéramos tener, ¿ya? Moderados,
incluso debieran ser pocos dependiendo del patógeno. Hay patógenos que no hacen gran cantidad de mastitis clínicas, los patógenos contagiosos, ¿ya? Por lo tanto son muy difíciles de pesquisar. Y los patógenos ambientales en general generan una alta cantidad porque tenemos una gran cantidad del rebaño afectado y porque nuevamente, si afuera las condiciones son malas, la posibilidad de que esas vacas se infecten es relativamente alta, por lo tanto, tenemos una posibilidad de que muchas vacas se infecten en el tiempo, ¿ok? Por lo tanto, también los casos de nuevas infecciones son altos en los patógenos ambientales y bajos en los patógenos contagiosos, ¿ya? Y por último, cosas que están levemente en discusión, ¿ya? Porque hay bacterias que se están dejando de comportar como uno las había clasificado históricamente, ¿ya? El porcentaje de tratamiento o de falla al tratamiento debiera ser alta en patógenos contagiosos, no están así, ¿ya? Hay algunos que se comportan bien, otros que son imposibles de tratar, ¿ya? Y otra, baja en los patógenos ambientales, no están así. Hay algunos que, como Streptococcus Streptococcus huveris, que normalmente lo clasificamos como un patógeno ambiental, pero que se mueve un poco al medio, que estamos viendo que cada vez tiende a tener más falla en el tratamiento y tendemos a tener animales que se vuelven crónicos, ¿ya? Aquí tienen algunas metas, ¿ya? Porcentaje del rebaño afectado menos del 15%, fallas a los tratamientos menos del 12%, casos por cuarto menos al 30%, este de aquí en general no lo tendemos a mirar mucho, ¿ya? ¿Hay relación entre la célula somática y la mastitis? Sí, ¿ya? Mientras más células somáticas, más casos de mastitis tenemos, ¿ya? Es relativamente lógico. Las vacas con mastitis tienen células somáticas altas. Las vacas con células somáticas altas normalmente son vacas que en algún momento tuvieron mastitis, ¿ya? Ok. ¿Qué es lo que pasa con la pérdida de leche? ¿Ya? Tenemos o nos llevan a retener vacas de altas células somáticas en el rebaño. ¿Ya? Si no tenemos capacidad de reemplazarlas, las tenemos que retener y eso hace que tengamos vacas con subclínicas y que tengamos que retenerlas y que eso implica que la calidad de leche sea peor y el riesgo también de que efectivamente nos genere contagio en otros animales, ¿ya? Tenemos imposibilidad de obtener los bonos, evidentemente. Si tenemos una alta cantidad de vacas con células somáticas altas, no vamos a llegar a los bonos o incluso vamos a perder plata, ¿ya? Tenemos probablemente está relacionada con demasiada mastitis clínica y por lo tanto relacionadas con baja en la leche directamente de esos animales y costos en los tratamientos, ¿ya? Nos va a llevar a que en algún momento vamos a tener que empezar a eliminar vacas en altas células somáticas y eso no necesariamente tiene que ver con que sean tus peores vacas del rebaño, ¿ya? Hay vacas que probablemente tengan menos producción pero que están limpias y que las vamos a tener que retener, o vacas que, pucha, quizás reproductivamente no son las más eficientes y las vamos a tener que retener porque efectivamente tenemos una gran cantidad de vacas con células somáticas altas y mastitis. Entonces es importante trabajar en esto y pensar cuáles son las causas de las infecciones, ¿ya? Y las causas de las infecciones tienen que ver con los patógenos contagiosos y patógenos ambientales, ¿ya? Lo que podemos hacer, y para determinar esto, es hacer recuentos de estanque, ¿ya? O cultivos de estanque, perdón, ¿ya? Que se hace una muestra de estanque, que igual como sacamos la muestra de estanque para el recuento de células somáticas de estanque, vamos a sacar una muestra de estanque, pero ahora la vamos a cultivar y ver qué es lo que sale, o muestras individuales de vacas con casos de mastitis clínica activos, en el momento, antes de iniciar el tratamiento, obviamente. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? ¿Ya? Como nos queda poco tiempo, esto lo vamos a revisar así muy por encima. Estos son los contagiosos más importantes, ¿ya? Streptococcus agalactiae, el patógeno como por definición contagioso, por definición, por libro, ¿ya? Prácticamente vive solamente dentro de la ubre y la única forma de traspasarse es de vaca a vaca durante el ordeño, ¿ya? Afortunadamente tiene bastante buena respuesta al tratamiento, ¿ya? Sobre todo el tratamiento secado, y no genera tantos casos de mastitis clínica, que es una de las cosas que hace difícil el lograr determinar cuándo es, pero si aparece en el estanque, en un cultivo de esto, es porque hay vacas positivas, ¿ok? Staphylococcus aureus, por mucho, quizás el patógeno más famoso
hace unos 20 años atrás, hoy en día ha ido perdiendo su fama porque se ha logrado ir controlando, sobre todo en la zona central es muy raro, en la zona sur todavía existen casos, difícil de controlar, difícil de tratar, los tratamientos generalmente fallan y normalmente las decisiones de positividad tienen que ver con poder marcar esas vacas y tratar de sacarlas del rebaño, eliminarlas lo antes posible, ¿ya? En general, pocos cuadros clínicos, ¿ya? Pero también con pobres tasas de corazón. Es muy difícil, se mete muy profundo en la ubre y los antibióticos en general no logran tener buen efecto sobre ellos. ¿Ya? Micoplasma es algo, una incógnita de qué es lo que pasa aquí en Chile. Hay que hacer un cultivo aparte para poder diagnosticar el micoplasma, no se cultiva igual que cualquiera de las otras bacterias. Por lo tanto, cuando uno quiere pedir o buscar micoplasma, tiene que buscar hacer el cultivo especial, ¿ya? Es un problema, produce cuadros crónicos y que no tienen tratamiento, por lo tanto, nuevamente la solución es la eliminación, ¿ya? Ahora, los riesgos son reducidos si nosotros no tenemos micoplasma dentro de la lechería, ¿ya? Si somos una lechería libre de micoplasma y no compramos animales, es muy difícil que adquiramos micoplasma. Entonces las lecherías de alto riesgo son las lecherías en donde se compran animales o tienen toros que inseminan o cubren animales. ¿Ya? Está demostrado que esto se puede traspasar a través del semen y que pudiese causar micoplasma pase a la circulación y puede llegar a la, entre otros órganos, a la glándula mamaria. ¿Ok? El control de estos patógenos, terapia de secado, ya lo hablamos. No lo habíamos hablado. La terapia de secado está orientada al control de estos patógenos, ¿ya? En particular, ¿ya? El dipping, de finalizado la ordeña, y cosas que son simples: mantención regular del equipo, tratar los casos clínicos, eliminación de vacas crónicas. Esas son las grandes estrategias para reducir esto, ¿ya? Los patógenos ambientales, aquí sí que va muy rápido, que son bastantes, ¿ya? Los más importantes tienen que ver con los gram negativos y sobre todo con lo que significa Escherichia coli y algunos otros coliformes. Y hay otros que no son tan importantes que están mencionados acá, y otros patógenos ambientales como Streptococcus uberis, muy importante, y aquí no está coagulasa negativa, no, coagulasa negativa es del otro grupo que no lo mencionamos. Streptococcus uberis yo diría que es el más importante en este momento, ¿ok? Streptococcus y enterococos, lo más importante, como les digo, lo que más se encuentra, Streptococcus uberis, el patógeno probablemente dominante últimamente en muchos de los cultivos, no necesariamente hoy en día en rebaños de baja cantidad de células somáticas. Se estimaba que el reservorio eran camas orgánicas, suelos, praderas, pero hoy en día ya se entiende que este patógeno es capaz de comportarse como un patógeno contagioso, no simplemente como ambiental, y que es capaz de traspasarse de vaca a vaca y es capaz de generar cronicidad. Ese es el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en términos de la calidad de leche, ¿ya? Los patógenos gram negativos, como ya los mencionamos, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Pseudomonas y Serratia, son en general de poca magnitud. Aquí hay que tener algunas consideraciones como Klebsiella, sobre todo hoy en día que estamos ocupando, sobre todo en la zona central, camas de material orgánico, ya tiende a crecer bastante bien el material orgánico y tiende a generar mastitis que son refractarias al tratamiento, ¿ok? A grandes rasgos, pero no son los más importantes, ¿ya? Déjenme ver una cosa. Ok. Ahora, dentro de los gram negativos, la mayoría de las infecciones van a provenir de coliformes, la mayoría de Escherichia coli, ¿ya? Las infecciones tienden a ser relativamente agudas en algunos casos o sobreagudas. La mayoría de estas infecciones por coli van a generar una mastitis relativamente importante, en donde el cuarto se ve afectado por bastante tiempo, la composición de la leche se ve afectada
por bastante tiempo, ¿ya? Y obviamente son mucho más, ¿cómo se llama?, factibles que se produzcan al inicio de la lactancia por estas bajas de inmunidad que tenemos en los animales en esos periodos. ¿Okay? En general, se produce por la contaminación de la cama, transferencias de vacas, transferencias de feca directa al pezón, contaminación en las praderas, aplicación de pezones, de unidades en pezones sucios, o sea, deslizamiento pezonera, etc. ¿Ya? Alta tasa de cura. Sí, la verdad es que no está demostrado que generen cronicidad. Hay algunos estudios ahí que han tratado de seguir el ADN de estos colis y relacionarlos con mastitis futura, y algunos dicen que sí parecieran haber cierto nivel de cronicidad, pero todavía no está bien claro, ¿ya? Y el otro que es cuestionable o que queda en la duda es el uso de antibióticos. Muchas de estas bacterias, como no están adaptadas a vivir dentro de la glándula mamaria, sobre todo estos coliformes, tienden a ser destruidos rápidamente por el sistema inmune, ¿ya? Y el daño en general lo producen las toxinas o las paredes bacterianas que son tóxicas y que hacen pensar de que no puede que no sea tan indispensable ocupar antibióticos o no, pero la verdad es que no está bien definido. Y por otro lado, en general los antibióticos intramamarios tienden a tener un efecto bastante reducido en relación a el efecto que tienen sobre gram negativo y específicamente sobre colis. Entonces, la verdad es que la gente sí los pone, sí los usa, pero no está bien establecido efectivamente si sea 100% necesario utilizarlo. ¿Ok? Y bueno, el control de estos patógenos tiene que ver con las condiciones ambientales, tratar de que estas ubres estén limpias, de que la cama donde se echan las vacas efectivamente esté limpia, que el pre-dipping se ponga de forma correcta y que si vamos a tener un sellador efectivamente también se ponga de forma correcta, pero lo más importante tiene que ver con el manejo del ambiente. ¿Ok? Estos, si ustedes los quieren definir, así es como más o menos uno los puede graficar, ¿ya? Con el Streptococcus agalactiae, como les decía, como el patógeno más contagioso de todos los contagiosos, ¿ya? En términos de que no es que se contagie demasiado, sino que se comporta de esa forma, ¿ya? Mycoplasma, Staphylococcus aureus, y el Uberis siempre fue codificado o puesto como un patógeno ambiental, pero hoy en día estamos aquí al medio y cada vez se nos va yendo un poco más hacia el lado contagioso, y todo lo que significan patógenos ambientales, siendo el coli lo más importante, ¿ya? Tenemos algunos otros menores que no vale la pena verlos, los van a tener ahí, algunos son bastante raros como prototecas, y a grandes rasgos, eso es lo que, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que causa la mastitis? Tenemos dos formas de verlo: cultivos individuales, cultivos de estanque, ¿ya? No vamos a ver, pero se sacan los cultivos individuales, se cultivan, ¿ya? De lo mismo hacemos con los cultivos de estanque, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Cultivar todas las vacas positivas, cultivar los CMT positivos y trazas, todos los casos de mastitis clínica, algunos casos de mastitis clínica o las vacas crónicas tienen todo ese abanico. Si la lechería tiene células somáticas relativamente controladas, yo haría algunos casos de mastitis clínica y vacas crónicas cada cierto tiempo, como para ir viendo cuál es la dinámica, ¿ya? Si no sabemos cuál es la dinámica y hay casos de mastitis relativamente altos y de células somáticas relativamente altos, podemos avanzar en un principio con hacer todos los casos de mastitis clínica, ¿ya? Para ver qué es efectivamente lo que está pasando, cuál es la población de microorganismos que nos están generando problemas y cómo lo traspasamos hacia un protocolo que nos ayude a prevenir por un lado y a curar por otro, ¿ya? CMT positivo y trazas no me llama mucho la atención a mí, hacerlo todas las vacas es un gran trabajo,
Y si no va de la mano con un retorno económico, efectivamente es relativamente, o con decisiones de vaca tiene tal bicho y no la voy a tratar, y esta vaca, aunque que tiene que ser siempre también, como lo habíamos dicho al principio, esta vaca tiene Staphylococcus aureus, o tiene coli, o tiene no sé qué, y voy a tomar decisiones sobre eso, no tiene mucho sentido llevarlo a cabo. ¿Ok? Nuevamente, aquí ustedes pueden ver un poco cómo se van a comportar las lecherías dependiendo de qué patógeno vamos a ir encontrando, ¿ya? Entonces, lecherías de baja célula somática, en general, lo que encontramos son una gran cantidad de coliformes, coagulasa negativo y no crecimiento, que son, en general, uno se los suma a los coliformes, ¿ya? Y en lecherías con altas células somáticas tiende a haber estas bacterias un poco más contagiosas, ¿ya? En general, a pesar de que de Wisconsin, yo diría que en la zona central tendemos a ver esto, alrededor del 50 al 60% de las lecherías tienen entre gram negativo y no crecimiento, y el resto se distribuye entre coagulasa negativo, uveris, y muy poquito, esto casi no se detecta, ¿ya? Antiguamente en la región sur teníamos muchos aureus, Corynebacterium, ya ha cambiado tantas veces de nombre que ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Y coagulasa negativo. En este otro estudio, nuevamente aureus alto, coli empezó a ver un poco más, Streptococcus aureus, y aquí nuevamente otra distribución. Este aureus tendía a ser lo más alto, ¿ya? En las lecherías de la zona metropolitana, en ese momento ya teníamos bastantes coli, perdón, coagulasa negativo, algo de aureus y Arcanobacterius pyogenes también, otra bacteria con nombre que ya no existe. Y se distribuía de esta forma. A grandes rasgos yo les puedo decir de que esto ha ido cambiando. En la lechería de la zona central efectivamente los coliformes son los predominantes, y en la lechería de la zona sur el aureus ha ido en retroceso y los coliformes nuevamente han ido ganando espacio, ¿ya? Los recuentos de estanque en general los vamos a utilizar para buscar los patógenos claves, ¿ya? Patógenos contagiosos, Mycoplasma, Staphylococcus galactiae y Staphylococcus aureus, ¿ya? No es tan fácil encontrarlos, sí, pero si los encontramos significa que hay vacas que son positivas y deberíamos tratar de buscarlas, ¿ya? Pero nuevamente debieran distribuir más o menos lo que debiéramos encontrar en los recuentos o los cultivos individuales de cada vaca. Mucho coagulasa negativo, mucho gram negativa, ¿ya? Sobre todo coliforme y no crecimiento, y algo ¿cómo se llama? De Streptococcus aureus, ¿ya? A veces salen pseudomonas, y ahí lo importante es que diferenciar muchas veces vienen del equipo de ordeña y no directamente de las vacas, ¿ya? La mayoría de los casos es por un problema de lavado del equipo, así que pseudomonas, ojo, no necesariamente indica que hayan problemas con estas bacterias. Aquí tienen debiéramos esperar, no vale la pena ver la tabla, pero sí que lo tengan como referencia en algún momento, ¿ya? Hay niveles como meta, moderado, alto, muy alto, según cada uno de los individuos que debiéramos, por último, se me va a hacer corto el tiempo, pero si me dan 2 minutos más, en los casos suaves de mastitis, ¿qué deberíamos hacer? Ver cómo los vamos a categorizar, y según eso ver qué vamos a hacer con ellos, ¿ya? Vamos a tener casos de la mastitis grado 1, 2 o 3, casos suaves, moderados, severos, como los quieran ver, ya, y que a grandes rasgos se va a ver así: leche normal, vaca y ubre normal, ¿ya? Y ustedes pueden decidir, voy a ponerle antibiótico a todo o no. Estas vacas que solamente tienen una inflamación, les voy a poner, no sé, un antiinflamatorio, y las voy a monitorear. Eso depende de qué es lo que decidan ustedes con el criterio que quieran hacerlo, y lo van a ver en distintos también
lecherías que tienen criterios distintos los colegas. ¿Ok? Los casos moderados vendrían siendo leche anormal, obviamente, con un cuarto y o una ubre ya inflamada, ya un cuarto caliente, sin llenado, o simplemente caliente y muy inflamada, pero que la vaca se ve bien. Y un caso severo, un grado 3 que le llaman, ya es una vaca que tiene un compromiso más bien sistémico, que tiene fiebre, que está deprimida, que no está tomando agua y que probablemente está corriendo cierto riesgo, no solamente en términos de cuál es la calidad de su leche, sino también incluso la vida de la vaca. ¿Ya? ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Para no verlo de todo, cuando nosotros hacemos tratamientos, ¿ya?, de las vacas que tienen bajos recuentos de células somáticas antes de esa mastitis o altas células somáticas después de esa mastitis, el porcentaje de casos que logramos recuperar va ¿cómo se llama? Va a ser dependiente de esto, ¿ok? Si nosotros queremos, ¿ya?, de que la cantidad de vacas que recuperamos sea alta, tenemos que mantener vacas que sean limpias. A grandes cuentas, lo que quiere decir es que cuando las vacas traen células somáticas bajas antes de un caso de mastitis, su recuperación es mejor que cuando tienen células somáticas altas antes de este caso de mastitis. Entonces, lo que dice aquí es que la historia previa de la vaca es lejos más determinante para el éxito que el tipo de droga o el patógeno que nosotros estamos evaluando. ¿Ya? Entonces, vacas que efectivamente ya tienen infecciones subclínicas antes de una mastitis que estamos viendo ahora, van a tener una mejor respuesta al tratamiento. ¿Ya? Y tiene que ver con un poco cuán buenos somos nosotros para detectar mastitis, tratarlas temprano y que esas vacas efectivamente no se vuelvan crónicas. ¿Ya? Por último, antes de que se me rasquen, las terapias de secado, ¿ya? Las terapias de secado tienen que ver con, voy a avanzar un poquitito, ¿ya? Este es el fin de la terapia de secado, la cura bacteriológica de las infecciones crónicas por bacterias que en general son contagiosas. ¿Ya? Entonces tenemos Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, coagulasa negativo, grandes rasgos. ¿Okay? Y prevención de nuevas infecciones. ¿Ya? Tratar de que esa ubre que va a estar en teoría en descanso no se logre infectar. ¿Ya? Pero esto en general lo logramos hacer no con el pomo de antibióticos, sino más bien con los selladores que utilizamos. ¿Ya? Ahí, como ven, infecciones gram negativas no son controladas por la mayoría de los antibióticos. La mayoría de los patógenos ambientales son gram negativos. ¿Ya? Entonces, si no funcionan los antibióticos durante la lactancia, tampoco van a funcionar durante el periodo seco. No están orientados para eso. Están orientados para bacterias gram positivas y en general para bacterias que son, ¿cómo se llama?, contagiosas. ¿Ok? Vamos a avanzar en este sentido, ¿ya? Ojo, ¿por qué podemos fallar? Porque no pongamos bien el antibiótico, porque pongamos antibióticos contaminados, y aquí tenemos un problema, hay una bacteria que se llama nocardia, que está por ahí, ¿ya? Que puede, que produce artritis crónica, que no tiene tratamiento, y que una de las causas del cómo nosotros hacemos que esta bacteria que vive en el suelo entre a la ubre, es básicamente poniendo antibióticos de mala forma e ingresando nosotros manualmente la bacteria adentro. ¿Ya? Entonces, ojo con la aplicación. ¿Ya? Hay preocupación por el uso de antibióticos, necesito o no necesito, y eso es lo último que quiero hablar con ustedes. ¿Necesito o no necesito poner una terapia de secado a todos los animales de forma preventiva? No estaría aumentando la resistencia bacteriana. Se los contesto en una sola diapositiva más adelante. ¿Ya? Es necesario hacerlo en rebaño de baja célula somática. ¿Qué pasa con los residuos de leche? ¿Qué pasa con los partos adelantados? ¿Okay? ¿Qué pasa con esta terapia de secado selectiva? Y tratar solamente a las vacas que hayan sufrido casos de mastitis. Pucha, tenemos un problema.
el 60% de los patógenos contagiosos no producen síntomas clínicos. Podemos tener vacas que tengan Staphylococcus aureus, ¿ya? Y que no van a haber hecho o no vamos a haber sido capaces de haber detectado esa mastitis durante la lactancia, ¿ya? Por lo tanto, nunca vamos a habernos enterado, pero es una vaca de alta célula somática que tiene una infección activa que nos genera problemas que eventualmente cuando se libera este bicho puede contagiar a otras, y por eso necesitamos hacer esta terapia de secado. ¿Qué pasa si solamente trato sobre las vacas sobre 200.000 células somáticas? Estoy perdiendo el 20% de las vacas que me dan bajos 200.000 células somáticas, pero sí tienen una infección, ¿ya? Acuérdense de la curva que vimos, ¿ya? ¿Qué pasa si le hago cultivo a todas las vacas? ¿Okay? Problema, es caro, ¿ya? Baja sensibilidad, tendría que hacerle a cada uno de los cuartos de las vacas, y nuevamente, no necesariamente voy a detectar patógenos crónicos que se meten muy profundo en la ubre, como Staphylococcus aureus, en el momento que no se está liberando. ¿Ok? Entonces, en relación a todas estas causas, la terapia de secado, a pesar de que el tratamiento masivo de antibióticos, sigue siendo justificada, relativamente segura, si lo hacemos bien, si lo hacemos de forma correcta, con las precauciones necesarias y de forma ¿cómo se llama? Adecuada, ¿ya? ¿Qué pasa con los residuos en leche? En general los antibióticos no debieran generarnos demasiado problemas si cumplimos la etiqueta, ¿ya? La mayoría tiene periodos de resguardo mayores a 40 días, por lo tanto normalmente debiéramos secar vacas relativamente dentro de esa fecha, y si tenemos parto adelantado seguimos teniendo algunas medidas como para asegurarnos de que no vayan, ¿cómo se llama? Eh, Antibióticos en la leche, ¿ya? Y por último, las vacas secas son parte del sistema lechero, ¿ya? Y las vacas secas incluyen las vacas preparto, también están secas, por si acaso. Muchas veces la gente se lo olvida y dice, ah, no, si mis vacas preparto y mi posparto es lo más importante, y resulta que antes del preparto está el secado. Las vacas del secado sepan a las vacas preparto. Por lo tanto, la higiene, el manejo de estrés siguen siendo exactamente igual de primordiales que en el resto de los animales. No sacamos nada con el privilegiar ciertas cosas y, en un grupo, y dejarla en el olvido. No sacamos nada con hacer estas terapias de secado y componer unos selladores que se ponen en un mismo pomo, pero que no tiene antibióticos, sino que tiene una especie de tapón que se forma para prevenir el ingreso de bacterias ambientales, ¿ya? Hay un par de estos en el mercado, para no decir las marcas, que nos permiten disminuir el contagio durante el periodo de secado, ¿ya? Pero si no le damos las condiciones a esos animales, se nos van a contaminar igual, ¿ya? Por lo tanto, estas vacas deben estar en un ambiente seco y confortable, ¿ya? No se olviden de eso. Se me acabó el tiempo, así que este es el famoso tapón, por si acaso, ¿eh? Ahí ven cómo queda puesto y queda sellado, pero eso no implica que esta vaca nos ayuda a que no se contagian, sí, pero no hace milagros, ¿ya? Así que acuérdense de ¿cómo se llama? El confort de esos animales. Mil disculpas por esta última parte, parece que me extendí mucho y tuvimos que hacerla un poco más rápida, pero alcanzamos a abarcar los contenidos que eran más necesarios y esenciales. Ok, sí, de todas formas, gracias. Vale la pena, aunque nos hayamos pasado un poquito de la hora, pero creo que desde el punto de vista de la formación y que dejar el capítulo completo, vale la pena pasarse, ¿o no? Ya, son aspectos además que tienen características bastante prácticas, bastante aplicadas y que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la parte clínica, que tienen que ver con formación de criterio. Entonces, me parece muy bien que a pesar de que nos hayamos pasado un poquito a la carrera, más vale verlo. Después tienen la posibilidad de revisar el documento, el PDF de la presentación, y también revisar nuevamente el video, porque el video va a la plataforma del curso. Y yo creo que ahí podemos balancear un poco la precipitación tal vez, pero vale la pena. Son temas importantes y vale
la pena cubrirlo. Estudiantes que están todavía presentes, ¿alguna consulta, alguna duda? Aprovechen de que está presente el profe, aunque no estemos pasado la hora, pero aprovechenlo porque es más fácil hacerlo ahora que después estar pensando, ¿por qué no pregunté esto? ¿Alguna consulta? Sí, profe, Adelante. quería Dígame. consultar ¿de dónde saca uno como información para basarse en que las vacas tienen una cierta cantidad de células somáticas? Que no tienen cero claramente, pero ¿bajo qué libro o qué fuente podría? Em, eh, Sí, déjame, yo tengo ahí información, te puedo dar algunos autores, no sé si es tan fácil o si está todo, probablemente la NMC debe tener la información ahí bastante clara, no sé si es tan fácil acceder a ella, pero seguramente también podemos encontrar algunos papers en el Journal of Dairy Science en donde hable de ese tipo de cosas, pero déjame buscar a ver si encuentro la bibliografía exacta para poder pasártela. ya, profe, muchas gracias. Posiblemente en algunas de las memorias de título que dirigió el doctor Agüero haya algo del tema, porque él trabajó mucho con células somáticas, y de hecho en un inicio por allá, por los tempranos 80, fue cuando trabajaron en estas traducciones de CMT a equivalentes de células somáticas, porque en un principio prácticamente se usaba solamente CMT, y luego se pasa a conteo de células somáticas, incluso para efectos prácticos de los pagos por calidad. eh, Se pasa de CMT a recuento de células somáticas cuando entra el Fosomatic y todas estas máquinas modernas que nos permitían hacer conteos exactos, que las máquinas antiguas no lo hacían. Posiblemente, si entras, Nico, si entras a la biblioteca y buscas memorias o tesis dirigidas por Hernán Agüero, o le pones en el sujeto células somáticas, puede que ahí encuentres información base, que puede ser a lo mejor más fácil de alcanzar, pero si el profe después nos colabora con alguna otra información extra, puede ser de ayuda, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta para el profesor Arias? ¿No? Bueno, entonces le damos un aplauso virtual, le agradecemos la clase interesante, aplicada, vista desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista de la producción como tal, una buena integración. No son muchas las personas que trabajan en este ámbito hoy día. Afortunadamente, el doctor Arias, desde el punto de vista de lo que significa la asesoría hacia los productores, ha tomado esto y se ha capacitado, estudiado para poder manejar toda esta información, integrar esta información, aconsejar a los productores, y eso nos trae aparejado que es realmente el más indicado para poder hacer esta clase y transmitirle a ustedes el tema, ¿ya? Espero que lo hayan podido aquilatar y bueno, si bien no había muchas preguntas, espero que procesen bien la información. Así que gracias, Felipe. Como siempre, una buena clase, muy didáctica, muy completa. Y gracias por todo el tiempo y la dedicación, el gusto con el que hacen estas actividades para los estudiantes. No, gracias por la invitación, siempre es agradable ver, antes era más entretenido ver las caras, pero bueno, es lo que hay hoy en día, no, yo feliz y ojalá los productores fueran más fáciles de, de convencer, como dice la doctora. Ese es otro desafío que tienen, ¿eh? Una de las cosas es decir, ok, voy a agarrar estas cosas y las voy a tratar de aplicar, y uno tiene todas las intenciones, pero a veces uno se encuentra con vallas, puertas cerradas, que cuesta abrirlas, pero bueno, es parte del trabajo futuro.
Exactamente, parte del desafío a lo cual los futuros veterinarios se van a tener que enfrentar. Así es. Entonces es mejor que lo sepan, es parte de la formación. Bien, Felipe, te agradecemos de nuevo, lo mismo a los estudiantes, que tengan un buen fin de semana.